Hola y bienvenido seas a este episodio de Después de Leer Podcast. Yo soy Natalia, tu host, y hoy quiero contarte algo que me va a exponer un poco. Hace no mucho en mi celular me llegó una notificación un domingo tranquilo por la mañana y es el reporte de tiempo en pantalla. No sé si alguna vez has tenido la curiosidad de ver cuánto tiempo pasas en tu celular y en qué lo destinas. Yo ese día dije, pues a ver, nunca reviso esta cosa, voy a ver. A la hora que me metí, me di cuenta de que pasé 8 horas un día, no sé decir qué día, pero un día pasé 8 horas viendo TikTok. ¿Ustedes creen que de esas 8 horas rescaté algo? ¿Ustedes creen que me acuerdo de algo de lo que vi en esas 8 horas? Me quedé fría porque no era consciente de cuánto tiempo estaba usando mi celular. Y bueno, eso después me dio más remordimiento porque pasé un día junto al librero y dije, ay, quiero leer este libro. Lo agarré y se me olvidó, lo dejé por ahí. Y después de eso, como que empecé a hacer clic entre muchas ideas y dije, ¿cómo es posible que estoy pasando 8 horas leyendo, 8 horas viendo TikTok y tengo estos libros sin leer y no estoy destinando este tiempo para mejor leer los libros que ya tengo en la casa? Entonces, pues hoy te quiero hablar de eso. Es muy impresionante la cantidad de tiempo que pasamos viendo el celular y que es contenido que en realidad no nos sirve de nada, porque es contenido basura el que muchas veces consumimos. Entonces, quiero que primero, si tienes la curiosidad, te metas en tu celular o en tu... Incluso la computadora ya también lo tiene, o en tu tableta, te puedes meter a configuraciones y ahí abajo hay una parte que dice tiempo en pantalla. Ahí vas a poder ver cuánto tiempo estás pasando usando tu celular y en qué lo usas, cuál es la aplicación que más abres y cuánto tiempo pasas por aplicación. Entonces es muy interesante ver lo que estamos haciendo. Luego yo escucho mucho que la gente dice de que es que yo nunca tengo tiempo para leer, yo nunca tengo tiempo para hacer otra cosa, yo nunca tengo tiempo para nada, pero sí tenemos 8 horas para estar viendo TikTok. Entonces quiero empezar con esta reflexión sobre cómo estamos pasando el tiempo, sobre cómo estamos destinando nuestras horas del día y cómo también estas horas las podemos destinar a algo más. Como este es un podcast de lectura, por supuesto que yo te traje consejos para que estas horas de tiempo perdido hasta cierto punto o de tiempo que consumimos contenido que no nos abona nada, las podamos destinar a leer más y no necesariamente desde el lugar de vas a destinar esas 8 horas exactas a leer, porque eso parece un castigo. Entonces quiero comenzar con esto, quiero comenzar haciéndote este paréntesis de que esto no va a ser como una solución, sino va a ser como un cambio gradual, poco a poco, un cambio de mentalidad. Entonces, lo primero es esto, hay que intentar, cuando queremos intentar implementar un hábito nuevo, el que sea, en este caso leer, casi siempre cuando queremos leer más, lo que hacemos es, vamos a despejar un día completo o todo el fin de semana, vamos a querer leer un libro así de este tamaño de 1000 páginas en casi que 2-3 días y también queremos tener ahí una pila de libros enorme para decir, esto es todo lo que voy a leer. Y la verdad es que yo creo que esto es muy irreal cuando lo planteamos desde ese lugar porque la vida pasa. Se te agendan cosas el fin de semana, se te desaparece la motivación para estar leyendo, los libros se van a quedar ahí juntando polvo y la verdad es que es de lo más triste. Yo te quiero hacer como esta observación, en vez de que busques más tiempo, haz que leer sea un acto inevitable, que sea algo que simplemente pasa. Quiero que también que seas consciente de que nuestro entorno toma muchas decisiones por nosotros cada día, desde que nos levantamos. Yo quiero que pienses en cómo te levantas. No vas a preguntarte si hoy te lavas los dientes y no vas a preguntarte si hoy te vas a bañar. Son cosas que simplemente suceden porque tu entorno ya está diseñado a que te levantes, te bañes, te hagas todo tu arreglo personal, te alistes para tu día y salgas a hacer todos tus pendientes. Entonces, cuando vamos creando estos sistemas, estas acciones, vamos tomando decisiones adecuadas para lograr el fin que queramos. Si sea leer más, si sea hacer más ejercicio o el hábito que tú quieras poner aquí. Entonces, a mí me gusta verlo como de esta forma. Cuando queremos resolver este hábito de lectura desde un lugar de me voy a esforzar muchísimo más, pero no voy a cambiar nada de mi entorno, como que no funciona, porque es como si en un barco de motor se te descompone el motor, pero quieres remar más duro y quieres llegar a otro lado. Es básicamente imposible llegar a ningún lugar. Entonces, yo creo que la clave es esto, tener un hábito, irlo formando poco a poco y tal vez de una forma más amigable, más paulatina y más despacio, sin presionarnos. Lo que puede pasar primero
es que sientas como que vas a querer empezar a leer muchísimo y que no lo vas a lograr. Es normal, no te frustres. Como te digo, siempre todos los hábitos hay que empezarlos a formar de poco a poco. Entonces, la primera solución que te quiero dar hoy es la solución de las 30 páginas, así me gusta decirle. Yo cuando empecé a leer más, o que tomé esta como decisión más consciente de decir, quiero leer tantos libros, o a lo mejor ya vi que tengo en la casa tantos libros y que no los estoy leyendo, ¿cómo puedo hacerlo más? Me puse como una meta de páginas por día. Y tu meta puede ser tan sencilla como decir, voy a leer 5 páginas por día porque no me da tiempo de más, o me distraigo muchísimo, o pasó la mosca y ya se me olvidó lo que estaba leyendo. Está bien, pero tú pon una meta. Yo te digo 30 páginas porque a mí 30 páginas me parece un número muy alcanzable. Me parece que lo puedes distribuir en varios momentos de tu día sin que se sienta muy pesado. Y también no tienes que sentarte a leer las 30 páginas de jalón. Te lo voy a poner como más en números. Un libro por lo general tiene entre 240 y 250 páginas. Entonces, si tú divides este libro de 240 páginas en 30 páginas por día, más o menos te va a tomar 8 días terminar ese libro. Y como te decía, no tienes que agotarte leyendo 50, 100, 200 páginas en una sola vez. Puedes distribuirlas a lo largo de tu día. Puedes hacerlo desde 5 páginas en la mañana. No sé, si te levantas a tomar café, en vez de estar viendo el celular o en vez de estar viendo las noticias, puedes leer 5 páginas, tal cual. Lo que te va a tomar son menos de 10 minutos. Al mediodía que vas a comer o que vas a tomar un descanso, otras 10 paginitas más. Y en la noche, antes de irte a dormir, 15. Y entonces ya juntaste tus 30 páginas del día. La cosa es como vincular estos momentos que ya existen en nuestra rutina sin tener que hacer como cambios muy drásticos a momentos de lectura. Es como justo, si ya sé que me voy a sentar a tomarme el café en la mañana todos los días, en vez de estar agarrando mi celular, pues agarro el libro que tengo más cerca a la mano o el que me llama la atención. Y así poco a poco vas a ir haciendo progreso despacito y vas a hacer progreso real sin sentirte presionado, sin sentir que tienes que ir corriendo por tu lectura. Otro consejo que te quiero dar es que tengas como un diseño de tu ambiente y tengas como un diseño del espacio en donde estás. Como te decía, tu entorno va a tomar muchas decisiones por ti cada día y quiero que lo pienses así como antes de irte a dormir, ¿qué es lo que agarras? ¿El celular o un libro? Es más fácil, por ejemplo, si tienes un libro ahí en tu mesita de noche a que si tienes tu celular y tu cargador. Yo qué hice para cambiar esto de estar viendo el celular todas las noches antes de dormir y estar viendo puras cosas que a lo mejor ni me ayudaban, fue dejar el libro que quiero leer en la noche ahí con a lo mejor un lápiz, una pluma, un algo para estar haciendo anotaciones. Y es como, yo digo que es como una regla de 20 segundos, o sea, que leer sea 20 segundos más rápido que agarrar mi celular. Entonces lo que hago es que dejo mi celular cargando en otro lado de la casa, como si mi celular estuviera castigado. Lo dejo por allá, que se esté cargando, que esté sin distraerme. Incluso pongo de que le quito las notificaciones en la noche. Y ya sé que si suena no lo voy a escuchar porque ya es horas de la noche, pues ya no me gusta tampoco estar contestando. Y lo voy a dejar ahí, voy a dejar que mi celular exista, simplemente que se cargue y al día siguiente me haré cargo de lo que haya sucedido. Pero deja tu libro ahí en la mesita de noche, tenlo a la mano. Quiero también hacerte esta anotación, que esto es un dato que a mí me parece muy, muy, muy interesante, y es que hace poco la Universidad de Sussex en Reino Unido publicó un estudio que da una solución rápida para mejorar el manejo del estrés, y es leer. Leer 6 minutos antes de dormirnos puede reducir los niveles de estrés hasta un 68%. O sea, es muchísimo y te puede ayudar a descansar mejor en consecuencia porque no te estás durmiendo con el estrés a tope. Otra cosa que te quiero recomendar es que hagas como invitaciones visuales a sentarte a leer, hacer como pequeñas estaciones para que tú puedas tener ese momento de leer. O sea, si tú sabes que, repito, te vas a sentar a leer, a tomar tu café en la mañana, ya sabes que en donde te vas a sentar va a estar tu taza, va a estar todo lo que le pongas a tu café, o va a estar simplemente tu cafetera o el café soluble, lo que sea, o un té incluso. Que ahí también puedas dejar un libro si quieres, uno chiquito, uno que no te importe mucho, tal vez si se daña, si se te llega a caer la taza con el café, pero que tengas como estas invitaciones a que sea más accesible para ti el sentarte y llevar a cabo estas 5 o 10 páginas que quieras leer en la mañana. Y también otra cosa que te quiero recomendar es que tengas varios libros para distintos momentos. Te voy a explicar esto un poquito más adelante y te voy a decir por qué a mí me funciona bastante bien. Yo creo que no es como fuerza de voluntad lo que nos va a impulsar a leer más, sino que tengas
el hábito, que lo vayas reforzando, que lo vayas haciendo todos los días, pero también el que tengas un entorno que se preste a que estés leyendo, porque no es lo mismo a que quieras sentarte a leer si tienes la televisión prendida a todo volumen y es más fácil que prendas la tele, o que tengas tu tablet y te estés viendo una serie o lo que sea, a que si tienes tu libro a la mano, más probable que agarres el libro porque tienes curiosidad a que prendas todo lo demás. Otra cosa es que no necesitamos como encontrar el tiempo, porque el tiempo ya está ahí disponible, es nada más como transformar ese tiempo. Estas 8 horas que pasamos viendo TikTok a la semana o al día o en cualquier momento, los puedes rescatar, puedes como robarle ese tiempo al celular para dárselos a un libro. Puedes identificar como estos momentos de transición, que son cuando estás esperando que pasen por ti, cuando estás esperando el autobús, cuando estás, no sé, en el tráfico, a lo mejor pues, no vas a leer, pero puedes escuchar un audiolibro. Si te toca ir a hacer un trámite, ya sabemos que hacer trámites es ejercitar la paciencia. En vez de estar viendo a toda la gente o estar viendo el celular, podemos agarrar un libro y leerlo, y podemos también tener un libro disponible casi en cualquier momento. No es tanto como crear los momentos específicos y agendarte tal cual en estos 15 minutos de la mañana me voy a sentar a leer, sino como ya sé que tengo estos 15 minutos que voy a estar haciendo otra cosa, bueno, se los puedo destinar a ese libro que tengo ahí esperándome. Otra cosa es que este efecto como multiplicador de lecturas, que a mí me gusta verlo así, yo nunca he sido la clase de persona que solamente puede leer un libro a la vez. En algún momento de mi vida quise hacer ese ejercicio de casarme con un libro y leerlo y terminarlo, y hasta que no lo termino empezar otro, pero lo único que me pasó fue bloquearme. Si esa historia no me atrapaba, me bloqueaba, ya no quería leer, ya no quería agarrar nada, ya no quería saber ni del libro, ni de ese, ni de ningún otro. Y pues era muy malo porque había periodos muy largos, había días o semanas incluso en los que ya no quería seguir leyendo. Y llegó así el momento en el que lo que hice fue decir, bueno, pues a lo mejor necesito pausar este libro y puedo agarrar otro. Ahí yo lo que te recomiendo es que tengas 2 o 3 libros a la mano. Si tienes 2 libros a la mano, yo lo que te recomendaría es que cambien mucho entre sí los libros, y si tienes 3, bueno, pues vas a tener más opciones. ¿Cómo es que yo decido qué libros tengo como alternativos para mi lectura, digamos, como principal? Yo tengo estos criterios. Si tengo un libro muy largo, lo que voy a agarrar después es un libro cortito. Por ejemplo, estoy leyendo ahorita el libro largo, estoy leyendo Mujeres que corren con lobos, y ya me tardé muchísimo leyéndolo, pero a la par también estoy leyendo Los cachorros de Vargas Llosa, que es un libro chiquitito como de 100 páginas. Entonces ya sé que si llega un punto en el que a mí me aburre o me fastidia estar leyendo Mujeres que corren con lobos, puedo agarrar ese otro de Vargas Llosa y se me va a hacer más sencillo leerlo porque pues va más rápido. Como es un libro corto, es una novela corta, tiene que ir más rápido. Esa es una de las cosas que hago. Otra, que me gusta hacer también es alternar géneros. Ya te has dado cuenta a estas alturas que a mí me encanta leer novela negra, thriller y todas estas cosas como espeluznantes, pero también llega un momento en el que o se vuelve predecible o me fastidia la historia porque siento que o se estancó o está yendo muy lento o ya no me está atrapando tanto, y a veces no es la historia, simplemente soy yo, y lo que hago es alternar géneros. Entonces, si tengo, digamos, un misterio, a mí no me gusta tanto leer romance, pero me gusta tener esa opción de decir, bueno, pues si ya me fastidia, agarro una novela muy romántica o una novela juvenil que sé que va a estar mucho más ligera, que va a estar mucho más tranquila, que la trama no me va a implicar como tantas cosas, o que a lo mejor y sí, pero en un sentido totalmente opuesto. Entonces eso me ayuda muchísimo a seguir leyendo. No voy a tener que estar corriendo todo el tiempo para sentir que tengo que terminar un libro. Entonces esa es otra recomendación. A lo mejor si a ti no te gusta tanto leer solamente ficción, agárrate un libro de ficción y uno de no ficción. A lo mejor una novela, tal cual una novela, y a lo mejor un ensayo o una crítica, algo así, algo de política, y eso te puede funcionar muchísimo. Hay muchos libros ahora que han salido de economía, de política, de ciencia, que son muy interesantes y que a veces no los volteamos a ver porque estamos muy acostumbrados a estar leyendo de ficción. Entonces también puede ser un buen equilibrio el que tengas este punto medio de ir brincando entre un libro y otro. Otra
pues como técnica que yo tengo para escoger mis libros, es explorar el mismo tema desde distintos ángulos. A lo mejor puedes estar leyendo, no sé, de algún periodo histórico específico o empezaste a leer una novela histórica. A lo mejor una novela histórica, no sé, de la independencia, un romance que sucede en esa época, ¿no? Y te da más curiosidad conocer de estos personajes que ahí están retratados. Y a mí me ha pasado mucho eso porque sí me gusta mucho la novela histórica, pero a lo mejor la novela no se va a concentrar por completo en los hechos y en los datos duros de ese momento. Se va a concentrar como en la trama que está pasando y de pasadita me está contando este hecho histórico. Entonces lo que a mí me gusta hacer es que si ya sé que esta novela está sucediendo en esta época, y también quiero explorar un poco más a ciencia cierta, digamos, irme a datos duros. Busco un libro más histórico, un libro a lo mejor de investigación, un libro como de consulta. Y si no lo leo completo no pasa nada, pero no sé, si encuentro un libro de historia, digamos, de México y tiene un capítulo, 2, 3, que van a hablar específicamente de eso que quiero saber más, voy a leer eso y lo voy a estar alternando. Y otra cosa que también puedes hacer es como a lo mejor no de algo histórico, pero venirte más a hechos actuales, ¿no? A venirte a crítica actual o de cosas que están sucediendo en el mundo y que también te puede ayudar a entenderlo desde otro ángulo. Pensemos, por ejemplo, en cosas que están sucediendo en enfrentamientos armados y que a lo mejor no entendemos desde dónde viene. Pensemos en espacios como Israel, pensemos en espacios como Ucrania, con Rusia y todo este problema que está sucediendo. A lo mejor no va a haber una novela que nos narre eso específicamente que está pasando ahora, pero sí va a haber un libro de consulta, un libro histórico o un libro que fue escrito durante el surgimiento de todos estos problemas que nos va a ayudar un poco más a entender de manera global todo ese hecho. A lo mejor alguien nos va a contar una novela desde un testimonio o nos va a contar una novela totalmente desde ficción, pero retomando estas características, todo este contexto social, todo el lenguaje, y eso te puede ayudar a ver el mismo hecho desde muchos ángulos y a tener como una perspectiva más redonda de las cosas. Otra cosa que me gusta mucho hacer también es como sí tener libros con distinto propósito. Algo que les contaba yo en el primer episodio es como ¿para qué quieres leer? ¿Cuál es el fin de que agarres un libro y te sientes a leerlo? Porque si te sientas a leer nomás por leer, creo que es cuando más perdemos las ganas de seguir descubriendo historias. Entonces, lo que puedes hacer es tener como libros con distintos propósitos. A lo mejor un libro de crecimiento que puede hablarte como de desarrollo personal, que puede ser Hábitos Atómicos, que es muy, muy buen libro, o puede ser también La montaña eres tú, de Brianna West, que también es buen libro. Puedes escoger también un libro de conocimiento, un libro que no sea ficción. Pienso, por ejemplo, en los de Yuval Noah Harari, que él tiene Sapiens y Homo Deus, que son narrativas históricas de la evolución del humano y la evolución de la sociedad, y eso nos puede nutrir muchísimo, pero son literal libros largos porque tienen muchos datos, y eso te va a ayudar a conocer mejor de historia, de desarrollo, de evolución, de cómo estamos conformando las sociedades y desde dónde vienen todas estas figuras que hoy tenemos. Y también puedes tener un libro por placer, que yo son los que más leo, los libros por placer, que son los de ficción, y ahí tenemos pues una variedad grandísima de libros, o sea, todos los géneros que te imagines. También puedes tenerlo así, como libros para distintas cosas. ¿Por qué te digo que hagas esto? Porque así como podemos sentarnos a ver distintas series y sabemos que no vamos a perder el hilo de la trama, podemos hacer lo mismo con los libros. No porque tú te sientes a leer, tengas 3 libros al momento que están empezados y que los estás leyendo, a lo mejor en uno vas a la mitad, el otro llevas 5 o 15 páginas y en el otro ya estás a punto de terminar, te vas a confundir. Sobre todo si estás escogiendo conscientemente por qué los estás eligiendo. O sea, si estás diciendo, bueno, este libro me interesó por este tema en particular, este otro libro me interesó porque el autor nunca lo he leído y vi que tuvo una postura o de una declaración o lo que sea, y eso es lo que quiero conocer, o quiero tener la perspectiva de esta otra persona. Si tú empiezas a hacer esto como de forma muy consciente, es muy difícil que te confundas. Tu cerebro puede manejar muchísima información. La cosa es saber cómo se la damos, cómo saber digerir esa información. Entonces, así como te sientas tú a ver una serie o una película o no sé, hay personas que hacen esto, que ven una película y ven nada más la mitad de la película y luego ven otra y las acaban todas a destiempo o de plano no les interesaron. Con los libros puedes hacer lo mismo. Creo que incluso es muy bueno que tengamos, o sea, muy sano que tengamos como esta decisión de tener varios libros al mismo tiempo, porque si te fastidia uno o si de plano ya no lo quieres terminar,
puede llegar el momento en el que digas, mejor lo dejo un rato, lo pauso unos meses incluso, y ya después vemos de que platicamos si quiero seguir con este libro o si de plano lo voy a dejar ahí abandonado. Yo cuando estoy escogiendo mis lecturas sí procuro que sean así, porque me permite como ir brincando y no sentirme estancada en el momento. Algo también muy común que nos suele suceder a muchos lectores es que acumulamos muchos libros y no sabemos desde qué momento empezamos a acumular información, acumular libros, acumular artículos y un montón de cosas que quisiéramos leer. Yo creo que esto nos llega a pasar justo cuando queremos como hacer ese esfuerzo de leer más, nos presionamos mucho, lo terminamos abandonando y se nos olvida que tenemos cierta cantidad de libros en la casa. Yo a esto le llamo FOMO intelectual, porque creo que en realidad eso es lo que nos sucede, que nos da miedo como dejar de lado todo ese conocimiento, perdernos de ello y después de eso poder, pues no sé, conversar con alguien de este tema interesante. Entonces, si a ti te llega a pasar también esto de tener ese FOMO intelectual, lo que yo te recomendaría es que antes de hacer compras, lo que tengas bien consciente es por qué estás haciendo esas compras. Porque es muy fácil ir a la librería y agarrar un montón de libros y que luego se nos olvide la razón que nos hizo, que nos llamó la atención o qué fue lo que nos hizo decir, sí me voy a llevar este libro a mi casa. Entonces, una solución combinada con todo lo que te acabo de decir es a lo mejor no estar como con tanto con los libros, pero sí considerar tener un audiolibro, que la gente dice que no es leer, que sí es leer o lo que sea, no importa. Yo aquí eso no lo discrimino. Tener un audiolibro a lo mejor de un tema y tal vez escoger un tema por mes o no sé, por cierto periodo de tiempo para profundizarlo. Entonces, si tú de repente te encuentras con un libro, un audiolibro súper interesante de la Revolución Industrial y quieres empezar a entender más de esto, tener, por ejemplo, el propósito de que el siguiente mes o durante ese mes que está pasando, leas un libro, no necesariamente físico, también digital, sobre ese tema. Y si surge otro tema interesante, por ejemplo, de la Revolución Industrial, después resulta que por algún motivo te llevó a hablar de política china, bueno, ahora sí vas haciendo tu listita de, bueno, pues de aquí saqué esto y aquello. Otra cosa que también me lo dijo alguien hace poco es que dejó de leer porque se le olvidaban las cosas que leía. Y yo lo que te quiero recomendar es que anotes tus libros, intervengan sus libros. Es lo más sano que pueden hacer para que ustedes tengan retención de la información que están haciendo, que están obteniendo a través de sus lecturas, para que puedan tener mejor entendimiento. Creo que a veces lo que nos puede pasar también es que leemos mucho y se nos olvida por completo lo que estamos leyendo, lo que estamos buscando o lo que estábamos tratando de entender. Yo lo que sí hago siempre todo el tiempo es intervenir mis libros. Y yo digo intervenir porque no nada más los anoto. O sea, mis libros sí son un conjunto de un montón de cosas. A veces el ticket que me dieron cuando fui a comprar el café, si no tengo un papel a la mano, ese ticket me va a servir de notas y entonces ahí voy a anotar y ahí lo voy a meter en el libro. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque es más fácil que se nos empiece a olvidar las cosas cuando no las reflexionamos. Cuando empecé más bien a querer acordarme más de las cosas que estoy leyendo, o cuando hay un libro que me está atrapando así, que digo, es que esto no se me puede olvidar, hago dos cosas. Primero, intervenirlos, y a lo mejor no tienes a alguien con quien compartir de ese libro en ese preciso momento, y yo anoto las preguntas que me surgen. Cuando leo alguna novela, por ejemplo, una novela asiática, ¿no?, que de repente te ponen las cifras en su moneda, en wones o en yenes, pues la conversión como que no la entiendo. Entonces digo, pues ¿cuánto dinero será? Y ahí pongo mi conversión, pues un won son tantos pesos, un yen son tantos pesos. Ok, se estaban peleando por 600,000 pesos, ¿no? Sí es mucho dinero. Y entonces voy a entender mejor por qué desde la mera ficción la autora me está plasmando ahí un pleito marital horrible y que los está llevando al divorcio. Pero me acuerdo de eso porque sé que justamente la curiosidad me llevó a estarlo anotando, a estarlo reflexionando y a estar viendo desde dónde me están contando esto. Y otra cosa es que esto sí va a sonar un poco loco, pero imagínate que vas a hablar con el autor después de leer su libro. Entonces, no sé, si ya estás leyendo tus 5 páginas en la mañana, o 10, o 15, o las 30, imagínate qué preguntas le harías al autor
o a la autora de ese libro si un día pudieras platicar con él o con ella. Y eso te va a ayudar muchísimo a digerir mejor la información, porque te vas a dar cuenta en qué temas te estás atorando y qué temas te generaron curiosidad y por qué. Entonces, sí suena un poco loco como decir, ay, imagínate una conversación, pero neta sí ayuda, o sea, de verdad, inténtenlo un día porque es una herramienta súper, súper útil para todas las personas que se nos empiezan a olvidar las cosas. A veces estamos manejando demasiada información y nuestra atención ya no está por completo en lo que estamos leyendo o estamos viendo, pero si tú te empiezas a hacer estas preguntas de ¿por qué escribió esto? ¿Por qué empezó a preguntarse estas cosas? ¿Por qué me está planteando esto desde este lugar? Vas a entender mejor cuál fue el procesamiento que tuviste tú primero y después eso te va a detonar mucha, mucha curiosidad para hacer preguntas todo el tiempo para o sea, no solo para ti, para los autores. Entonces, eso es un gran tip que yo cuando lo empecé a implementar, la verdad es que dije, ay, como que ya estoy sonando un poco loca, pero me ha funcionado muchísimo. Sobre todo cuando quiero explorar temas que no son necesariamente mi fuerte, porque hay periodos de historia que me gustan mucho, que los he estudiado suficiente, que los he estudiado a profundidad, pero hay otros que no. Y cuando quiero aprender algo más, es cuando empiezo a hacer estos, pues como estas entrevistas fantasma, me gusta decirlo así. Otra cosa que te puedo recomendar es que no cuentes las páginas tal cual que las estás leyendo, nada más como páginas. Mide el impacto que está teniendo esta lectura para ti. Toma decisiones conscientes y crea como constelaciones, o sea, velo como si fuera un ecosistema. No estás leyendo de forma lineal como de punto A a punto B, sobre todo si ya estás apilando lecturas para conocer más de un tema o para explorar desde distintos lugares o con distintos propósitos. No es una línea la que estás siguiendo, lo que estás haciendo es crear un ecosistema de conocimiento y me gusta que lo veas así como anotar, por eso les digo que intervengan sus libros. Los libros son un objeto personal y los libros son un objeto cultural. Cuando te llega un libro de segunda mano, regalado, comprado o lo que sea, y ves las anotaciones, mantienes un diálogo silencioso con la persona que lo leyó antes que tú. Y es muy bonito, porque a lo mejor esa persona va a tener puntos diametralmente opuestos a los tuyos, pero vas a entender desde qué lugar esta persona digirió toda esa información y la leyó y la entendió o por qué llegó a ella. Entonces, intervengan sus libros, de verdad, pierdanle el miedo. Los libros son para usarse, los libros son para anotarse y para intervenirse. Pero bueno, hazte preguntas para que puedas entender qué aprendiste, cómo lo aprendiste, hacia dónde te llevó esa curiosidad. Y eso va a ser, de verdad, lo mejor que puedes hacer para entender tus libros. Ahora, también, la memoria no es una cámara. Por eso les digo que intervengan así sus libros. La memoria no es una cámara que toma fotografías de las cosas y se quedan ahí estáticas. La memoria es una red de conexiones que te va a permitir retener mejor las cosas si tú les das una conexión a algo más. Entonces, hazte preguntas cuando estés leyendo también de esto me está sorprendiendo o esto es algo de lo más X y no me interesó para nada. Esto se relaciona de alguna manera con las cosas que yo ya sé o con las cosas que he vivido. Incluso cuando es ficción, pregúntenselo porque les va a ayudar a entender mucho mejor las cosas. Simplifiquen también el proceso de sentarse a leer o de ir leyendo todo el tiempo. Si tú te puedes hacer de un espacio específico en tu casa, en tu sala, en cualquier lugar, te puedes hacer de un espacio específico en el que tengas libros a la mano, que tengas una lámpara que te dé luz directa, en el que te puedas sentar cómodamente. Háganlo, de verdad, háganlo, inviertan en ese momento de su día. Yo ahí les dejo una foto. A mí me encantaría tener un espacio como ese, porque el sillón se ve súper cómodo, se ve muy amplio, tiene unos cojines que se ven súper pachones, como para acostarte incluso, para seguir leyendo, y tiene una lámpara arriba. Entonces, si se hace de noche, no pasa nada, porque vas a poder prender tu lámpara y seguir leyendo. Entonces, alejen su celular, háganse un espacio así, háganse de un espacio propio en el que se puedan sentar a leer. Incluso si no es un espacio propio, yo por ejemplo en la sala tengo un sillón específico que sé que si me siento en ese sillón de color azul, ya tengo mi lámpara de lado que la voy a prender, voy a sentarme, voy a dejar mi café a un lado y puedo leer tranquilamente y ya mi cerebro está entrenado a que la silla azul es para sentarse a leer y porque vamos a estar aquí un muy buen rato. Nos vamos a levantar para estirarnos, pero vamos a seguir leyendo durante mucho tiempo. Entonces, eso es de verdad un gran consejo. El que destinemos un espacio para algo en particular es muy bueno.
Ahora, yo sé que te dije que leas antes de dormirte, a veces no es lo más sano porque nuestro cerebro se relaja de más y nos quedamos dormidos y se nos olvidan las cosas. Pero bueno, también te puede ayudar muchísimo en el que tú tengas como esta decisión de decir, bueno, pues voy a leer antes de dormirme, pero no me voy a acostar. A lo mejor me voy a poner como una, no sé, la lamparita de lado y me voy a poner las almohadas como un poquito más de respaldo que para recostar la cabeza y demás. Y eso te va a ayudar mucho también a que la lectura no sea nada más como el momento de relajación antes de dormir, sino que también sea la forma en la que vas a estar, o sea, en la forma en la que te vas a sentar, la forma en la que te vas a acomodar para estar leyendo, es muy, muy buena, porque eso también te va a ayudar, o sea, le va a ayudar a tu cerebro a entender que es el momento de leer. Otra cosa es que hagan como fácil la lectura. Cuando ya llevas un ritmo, si tú ya llegaste a este punto en el que ya tienes un buen ritmo de lectura, cuando ya llevas este ritmo no lo pierdas, agarra otro, o sea, es como apilamiento de energía para que puedas seguir leyendo. Si tus libros se van conectando, por eso les digo que a veces lo que nos sucede es que somos inconscientes con la forma en la que escogemos las lecturas. Si tus libros se van conectando entre sí, es más sencillo que tú puedas tener esa continuidad de seguir queriendo leer. A lo mejor, les digo, siempre pasa que estás leyendo sobre un tema y este tema te va a sacar a otro y ese otro te va a llevar a otro y se vuelve una cadenita de temas, de hechos, de historias y de conexiones que vas a ir haciendo tú. Es como, para mí me parece algo muy sencillo y que la gente a veces ve a las personas que leen mucho como si tuvieran un superpoder, pero creo que en realidad no es un superpoder, sino es que tenemos ya como un sistema, tenemos un montón de hábitos apilados uno sobre otro y tenemos un sistema que nos permite tomar todas estas lecturas. También aprendan a leer como en multiformato. La gente está muy, no sé, a veces peleada, pienso yo, con los audiolibros y con la lectura en electrónico. Yo no leo en el celular porque de verdad me distrae, ni puedo leer en la tablet porque me distraigo. O sea, si llega una notificación ya me distraje, ya no seguí leyendo, pero sí tengo un Kindle, sí tengo un lector electrónico y sí me ayuda mucho porque a veces no quiero salir cargando un libro que sea de este tamaño, de 400, 500 páginas que nomás voy a traer de paseo, pero si cargo el Kindle es más fácil que si voy a estar esperando, si ya me aburrí, lo saque y lo siga leyendo lo que estaba leyendo. Es más, yo lo que hago es que el libro que tengo en físico solo se lee en físico, el libro que tengo en Kindle solo se lee en el Kindle y el libro que tengo en audiolibro solamente se va a escuchar así. No voy a buscar la forma de leerlo. Hay quien combina todos estos formatos y tiene el físico, el digital y el audiolibro, porque escuchan a la vez que van leyendo. Eso se llama lectura inmersiva y es justamente combinar el audio con el físico, el libro físico o el libro en digital. Y eso te ayuda mucho también para no perder la continuidad de la historia. Sobre todo si a ti te gusta estar leyendo, por ejemplo, fantasía, y hay mundos de fantasía que son muy complejos, que son muy grandes, que ya tienen un lenguaje específico para ese libro. Los lees, a mí me ha pasado, yo casi no leo fantasía, pero las veces que me he acercado, de repente abro el libro y digo, Dios mío, ¿esto cómo se pronuncia? ¿Este es nombre de quién? ¿Esto es nombre de persona o de una ciudad o de un lugar? ¿O es un nombre de un animal? O sea, que estoy leyendo y no alcanzo a distinguir todo eso. Entonces, lo que hago, sí, con los libros de fantasía, es justamente como una lectura inmersiva. Ponerme los audífonos, si puedo encontrar el audiolibro, me pongo los audífonos con el audiolibro, me pongo el libro ya sea en físico o en digital y entonces ya voy entendiendo mejor de qué están hablando. Porque a mí me pasa mucho sobre todo con los libros de fantasía. No tengan miedo a leer en multiformato, es de lo más cómodo, es de lo más amigable. Sobre todo si quieres empezar a leer muchos libros al mismo tiempo, combina los formatos porque te va a permitir distinguir mejor las historias. Me pasa mucho también que me dicen, es que si estoy leyendo un libro en físico y luego uno en digital o estoy brincando entre libros físicos, me empiezo a confundir si los nombres medio se parecen, o me empiezo a confundir si las historias van más o menos en el mismo sentido o si son del mismo género. Léelo en formatos distintos, o sea, literal que simplemente el que tengas un libro en las manos o que tengas tu lector electrónico en las manos o el que te ponga los audífonos ya va a ser la conexión a que sepas de qué historia estás leyendo, de qué historia te están hablando y es de lo más, o sea, parece de lo más obvio, pero es algo que cuesta trabajo como que entenderlo y adaptarlo. Entonces, háganse estas preguntas, no tengan miedo a intervenir sus libros, no tengan miedo a estar escuchando audiolibros. Los audiolibros cuentan, a mí me gusta mucho que
Hace poco una amiga me contaba esto, que salieron estudios que demostraban que los audiolibros activan las mismas zonas en el cerebro que la lectura, siempre y cuando estés poniendo atención. Ahora, si te pones un audiolibro y vas pensando mil cosas y ya divagaste y ya dijeron algo, pasó algo y ya no pusiste atención, por supuesto que no va a contar como lectura, porque ya no estás poniendo la atención a la historia que te están narrando. Pero si tú estás poniendo atención, por ejemplo, estás lavando los trastes y pues en vez de estar prendiendo la tele te pones el audiolibro, no pasa nada si dejas, o sea, si estás lavando los trastes con un audiolibro mientras lo escuchas. Lavar los trastes no te requiere tanto esfuerzo mental como para que te distraiga y que pierdas el hilo de las cosas. Entonces no tengan miedo a los audiolibros, son muy buenos, hay narradores muy muy buenos, de verdad. Hay obras muy interesantes de audiolibro y la verdad es que las editoriales cada vez están invirtiendo más en los audiolibros, no simplemente porque son un producto digital, sino porque ya el público lo está demandando. Ya hay audiolibros que tienen más de 3 narradores, que tienen efectos de sonido, que tienen una producción muy buena y que al momento que los escuchas de verdad es una obra bellísima que te traslada a lo que está sucediendo en la historia. Yo el último audiolibro que escuché fue hace ya un buen rato, que lo escuché completo, porque yo empiezo los audiolibros, eso es un mal consejo, pero a veces empiezo audiolibros y si me gusta mucho, mejor lo dejo el audiolibro, como que son mis probadas. Dejo el audiolibro y lo sigo leyendo, ya sea en el Kindle o en físico. Pero el último audiolibro que escuché completito fue Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga. Ese tiene 2 narradores y está muy bien hecho, de verdad, muy bien hecho. Tiene escenas explícitas, entonces me daba mucha risa como escuchar toda esa narración porque yo decía, ay, qué vergüenza que alguien leyó esto en voz alta y lo tuvo que grabar. Pero es muy interesante también ver qué entonación, o sea, cómo te lo están contando. Incluso hace poco una chica del club de lectura me dijo que estaba escuchando ese mismo audiolibro y me dijo que le daba mucha pena ponerlo porque ella ponía una bocinita en su casa y lo ponía muy fuerte porque si no, no escuchaba. Me dijo, perdí los audífonos y pues de escucharlo en la bocina simple del celular a escucharlo en una bocina decente, pues conecté la bocina. Pero llega un momento en el que pues estas escenas explícitas pues son narradas. Y dice, me daba mucha pena porque yo tenía la bocina a todo volumen y mis vecinos han de haber escuchado y han de decir, ay, la vecina, ¿qué demonios está escuchando? Pero a ver, póngale, súbale más porque ya nos queremos enterar del chisme completo, ¿no? Es algo que pasa y está padre porque a lo mejor si lo lees como que sí dices, ay, bueno, ya, o te lo quieres saltar, pero si lo estás escuchando, incluso la curiosidad del trabajo que hace la persona que está narrando el audiolibro es muy interesante ver cómo los hacen. Entonces no les tengan miedo a los audiolibros, de verdad. Como puerta de entrada a mí me parecen muy amigables. Pero bueno, esos son todos los tips que quería darles. Bueno, si ustedes tienen un lector electrónico, hay una suscripción, sobre todo en Kindle. No sé si en Kobo existe. Nunca he tenido un Kobo, pero Kindle tiene una cosa que se llama Kindle Unlimited. Entonces tú pagas una mensualidad y tienes acceso hasta 20 libros al mismo tiempo. Es como si fuera una biblioteca. Te los prestan, los lees y los puedes regresar. Yo así he probado autores distintos, autores de otros géneros, autores de otros países que a lo mejor no ha llegado el libro a México o a lo mejor ni va a llegar en físico tal cual, pero puedo conocer desde otro lugar. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de tener esa suscripción, yo sí se las recomiendo. Hay cosas muy interesantes y sobre todo he visto que últimamente están apostando también por autoras o editoriales independientes y latinas. Entonces, eso me gusta mucho porque las editoriales independientes hacen un trabajo muy grande y poner un libro electrónico allá afuera es muy costoso. A pesar de que para nosotros como consumidores nos cuesten entre 150 y 200 pesos, a ellos les cuesta mucho dinero ponerlos allá afuera y si podemos comprarlos, cómprenlos de verdad. Los libros electrónicos son de lo más cómodo también. Y pues nada, esos son todos los consejos que les quería dar el día de hoy. Es muy sencillo, entre comillas, es muy sencillo leer más porque simplemente es como buscar estos tiempos, estas oportunidades que ya tenemos a lo largo del día, buscar los momentos que ya podemos usar y buscar la forma en la que realmente el libro nos atrape. Si vas a hacer este ejercicio de 30 páginas por día, no te sientas obligado o te sientas obligada a que sean las 30 páginas del mismo libro. Si vas a hacer esto de que sean 3 libros al mismo tiempo o 2 libros al mismo tiempo, pues a lo mejor dices, en la mañana leo 5 de... Hoy lunes leo en la mañana 5 libros del libro de no ficción y mañana martes leo 10 páginas y entonces bueno ya mis otras 30 páginas van a ser del otro libro o si tengo 3 libros pues 10 de cada uno para ser muy equitativo y darles a todos el mismo tiempo de lectura. Tú puedes ir midiendo como también te va a ayudar mucho este ejercicio a ver
por qué sí te están gustando los libros, por qué no, y desde dónde está saliendo tu lectura. Es algo muy común que nos pasa incluso a las personas que ya tenemos como un nivel de lectura más avanzado, un ritmo de lectura más exigente, que nos bloqueemos porque ya no supimos por qué estábamos leyendo ese libro, o porque ya no nos gustó, o porque simplemente la historia no estaba narrada como tú la esperabas. No que sea un mal libro, simplemente no era lo que necesitabas leer en ese momento. Es más fácil que te bloquees así a que si tienes un montón de libros al mismo tiempo y no me refiero a que tengas 10 libros empezados y que no termines ninguno. Me refiero a que puedas tener estas alternativas de ir brincando entre ellos para que a ti no se te haga pesado. Entonces no tengan miedo a leer muchos libros al mismo tiempo, no tengan miedo a leer en digital, no tengan miedo a escuchar audiolibros, porque sí cuentan los audiolibros. Háganse de un espacio específico para leer si les es posible, háganse de un lector digital, créanme que les va a cambiar muchísimo el tiempo, porque sobre todo si ustedes toman o transporte público o hacen trayectos muy largos, no es cómodo andar cargando un libro largo, para nada cómodo. Yo sí fui esa persona que andaba cargando un libro de 1000 páginas y la verdad es que terminé odiándolo y mi libro terminó deshecho porque le pasaron 1000 cosas. No es cómodo andarlos cargando, a veces es más cómodo estar leyendo en tu celular o estar leyendo en un Kindle o estar escuchando el audiolibro. Si ya traes celular y traes audífonos, a lo mejor cambia las 2 horas de música que estás escuchando o la hora de música que estás escuchando en el tráfico por media hora de audiolibro. No las cambies la hora completa o las 2 horas, cambia un ratito y eso te va a ayudar muchísimo. A mí me da mucha risa porque sí, cuando le presento a alguien un audiolibro, como sé que ahora están muy bien hechos, no puedo hablar de antes porque antes no los consumía, me dicen, es que siento que estoy escuchando el chisme de alguien más. Entonces, así se sienten, tengan paciencia con los audiolibros porque sé que les van a gustar. Pero bueno, si tú tienes algún otro consejo sobre cómo te has hecho del hábito de la lectura, sobre todo como qué te ha facilitado más a ti el ser un lector ávido, una lectora ávida, por favor déjamelo en los comentarios. No se trata, ni quiero que se vayan de este episodio pensando en que se van a volver una monja de biblioteca o un ratón de biblioteca. Se trata de hacer que la lectura fluya en tu vida como algo más, algo que es parte de tu vida, como el café de la mañana o como echar chisme por WhatsApp con tus amigos. Y cada página cuenta, cada momento que te sientes a leer suma y tú puedes leer lo que tú quieras. De verdad que los límites de la lectura a veces llega a dar miedo porque ya hay tanto allá afuera que nos quisiéramos leer el mundo entero, pero el límite lo vas a poner tú. Si este episodio te gustó, por favor dímelo en los comentarios. Si te interesa saber más de cómo me ha funcionado esto a mí, házmelo saber. Algo que olvidé decirte al principio es que este es el último episodio de esta temporada. Me dio mucho gusto saber que me acompañaron durante estos 10 episodios. Nos vemos aquí pronto, espero que muy pronto. Se vienen unas entrevistas muy muy interesantes, ojalá las puedas ver, van a estar también en este mismo canal. Y bueno, no te olvides de suscribirte, de seguirnos en Spotify, de seguirme en redes sociales para que no te pierdas nada ni de las entrevistas ni de la próxima temporada. Y pues es esto, nos vemos en la próxima.